Y el miedo se estudia en medicina, doctor Clemente Terrero, ¿verdad? El miedo es un problema. El miedo afecta el organismo. Estamos ya en el aire, así claro. Quise empezar con usted, para que no digan solo de dengue, no. Sí, claro. Y mire, el amigo suyo que me dio una información, pues sí, verificado, y qué bueno tenerlo aquí, porque eres una persona que apreciamos muchísimo. Y si hay que hacer campaña, se hace campaña contra el dengue, ¿no? Claro. Doctor. Y otras que vienen por ahí. El lunes el presidente anunció algo, las autoridades sanitarias, que usted le había pedido, que le habían pedido muchas personas ligadas a los medios, diciendo, pero autoridades, hagan algo con el dengue. Aquí usted mencionaba hace unos meses aquella campaña que existió hace unos años y cómo esa campaña se frenó. También de alguna manera hablaba de la fragilidad de esa campaña, pero lo que queríamos, y el gobierno nos complació, es que se hablara del tema desde arriba, porque países presidencialistas necesitan que hablen desde arriba. Entonces se inició eso. Desde ese momento dijimos, el doctor Dengue tiene que hablar. Pero ocurre que desde ese día, aparte de algunas observaciones, pero usted sabe que siempre vamos a hacer observaciones, que si el video está bien, que si la campaña no está bien, nos han informado de algo que en los medios se dice brote, pero yo quiero que un especialista como usted nos diga en qué consiste un brote de dengue. Bienvenido a su programa. Muchas gracias por invitarme. Siempre estamos aquí para contribuir con la orientación de la población en diferentes temas de salud. Y en este momento, bueno, con relación al dengue. Un brote es, podríamos decir, un incremento en el número de casos. Eso es lo que más se ha delimitado en términos epidemiológicos en una localidad, en un área. Por ejemplo, un brote en Bonao, un brote en San Pedro de Macorís. Eso es lo que le llaman más bien brote en epidemiología. Y la epidemia pues ya tiene un carácter mucho más amplio. Pero tiene que ver, escúcheme, con números, es decir, un brote en la comunidad de X, supongamos Río Blanco, no sé. Sí. ¿Cuántos enfermos hay? Ah, bueno, pasaron por el dispensario 5 niños. ¿Ya eso se considera un brote? Bueno, si en un periodo de tiempo anterior no habían esos 5 niños, si no había ningún caso, o si se han incrementado el número de casos en esa población, ¿verdad? Entonces eso se le llama brote. Supongamos, bueno, en Barahona no había casos de dengue, pero de repente comienzan a aparecer casos, entonces eso es un brote, ¿verdad? Eso es lo que más o menos se delimita para que la gente tenga una idea de cuál es la situación de brote y de epidemia. La campaña la vio, me imagino que tiene sus objeciones, y si campañas como esa, aunque yo pienso la continuidad de ese tipo de exhortación, podrían ayudarnos a entender el problema. Bueno, yo veo bien la campaña siempre y cuando se haga algo para resolver un problema. Nosotros lo vemos con buenos ojos. Y creo que como se ha planificado estas acciones, como se han planificado, si las llevamos a cabo, pues creo que pueden tener algún resultado. Aunque no sea lo esperado, porque todo va a depender de las condiciones y de la realidad en que nos encontramos. Saludamos esa campaña. Era necesario, es necesario que el país actúe temprano, dado que el dengue es una enfermedad endémica. Precisamente ya entramos en el periodo donde la enfermedad aumenta en el número de casos y una mayor incidencia, un mayor número de casos, y por consiguiente era necesario que en estos momentos se iniciara una campaña de esa magnitud, de esa categoría, de ese nivel de planificación. Doctor Terrero, la información sirve para prevenir, pero también para inquietarnos. Y usted mencionó el espacio, la estación que además permite justificar o advertir que tenemos COVID, que tenemos influenza. Usted dice
entramos en la temporada. Quiere decir que las lluvias siempre van a traer problemas en la República Dominicana o en las Antillas. Problemas sanitarios. Digo. Sí, las lluvias son buenas porque trae agua y el agua es una necesidad humana. Pero al mismo tiempo, cuando esas lluvias provocan daño, eso puede producir enfermedades. Dentro de esos daños pueden venir enfermedades, como es el caso del dengue. Estoy trabajando un artículo, precisamente me lo pidió un periodista, sobre el dengue, y dentro de uno de los párrafos que estoy elaborando, pues menciono los factores que contribuyen a que esta enfermedad incremente, que esta enfermedad se mantenga presente, o que hayan brotes, o que hayan epidemias, y dentro de eso está precisamente las lluvias, los aguaceros. Cada vez que hay un aguacero, pues entonces los recipientes que dejamos en medio ambiente, pues se llenan de agua, y eso sirve para criadero de mosquitos. Ese es un factor muy importante. Entonces ya entramos en temporada precisamente de grandes lluvias en la República Dominicana. Tenemos también el aumento de las temperaturas, que precisamente ahora ya tenemos un incremento mayor de la temperatura, contribuyen con la reproducción del vector, y así una serie de factores más que son importantes para que esta enfermedad, pues, de vez en cuando, o en este periodo específicamente, incremente. Mire, parte de lo que explicaba o comentaba en la introducción, y ya ha aclarado lo que es un brote. Si no había personas con dengue y van al hospital con dengue, entonces ahí hay un brote, no una epidemia, un brote, ¿verdad? Sí, pero una epidemia puede comenzar por un brote. Ok. Una epidemia puede comenzar por un brote. El COVID, por ejemplo, comenzó por un brote. Aquí en la República Dominicana, creo que fue en San Francisco de Macorís. Sí, la señora aquella La famosa, señora sí, comenzó con ese brote, y luego la enfermedad se expandió a nivel nacional. Es decir, que un brote, aunque está localizado, también representa cierto peligro. Pues oiga lo que dicen, que los médicos, no médicos rurales, yo no creo que hay médicos en la ruralidad ya aquí. Ya eso no existe. No existe. Eso no quedó para mi generación, igual que el maestro rural. Entonces, sí, los médicos en comunidades apartadas de las provincias centrales, cuando ven casos, bueno, ¿qué tienes? No voy a decir los síntomas, ¿usted qué va a decir? Dice, eso es dengue, pero sin hacerle la prueba. ¿Qué incidencia tiene para la salud pública que al ojo yo diga, eso es dengue, como ahora estamos diciendo, la gripe mala es COVID? Entonces las personas nos medicamos, nos alejamos y ya resuelto el problema. Bueno, para el diagnóstico temprano, aunque es importante la clínica, no es suficiente que un médico diga es un dengue, porque el dengue se parece a muchas otras enfermedades virales y no virales también. Por consiguiente, siempre es importante tener la herramienta de laboratorio que nos ayuda a reforzar el diagnóstico de dengue, y en otras ocasiones a confirmar el diagnóstico de dengue. Por eso, cuando un paciente es diagnosticado de dengue en una comunidad apartada, se ha establecido que si tiene determinada edad, por ejemplo, mayor de 65 años, menores de 2 años de edad, y esas cosas pues se han ingresado, y se manifiesta como un factor de riesgo la distancia donde vive el paciente, porque dependiendo de la distancia, si el paciente se deteriora o se descompensa, entonces puede fallecer. Es decir que la clínica es importante, pero no es suficiente. Entonces, con esa observación, el especialista puede ordenar un tratamiento que no se corresponde con, en el caso que estamos hablando del dengue, ¿y qué le pasa al paciente? Bueno, supóngase que diga que es dengue y sea otra cosa, ya hay el problema. Supóngase que diga que es otra cosa y entonces es un dengue, ya hay un problema. De manera que si uno da
o prescribe un manejo equivocado, eso definitivamente tiene problemas, ¿verdad? Y el dengue es una enfermedad que aumenta de intensidad, o sea, comienza de una forma, pero termina de otra, o se va intensificando en la medida que va evolucionando. Por consiguiente, entonces, hay que darle seguimiento para intervenir cada etapa de esas que se van presentando, como por ejemplo la etapa febril, los primeros 3 a 5 días, la etapa crítica entre el cuarto al sexto día, y la etapa de recuperación. Es decir, es una enfermedad que necesita seguimiento para poderle hacer intervenciones adecuadas y evitar consecuencias negativas. Doctor Terrero, los especialistas como usted tienen una visión social de la medicina, porque tienen que evaluar el colectivo. Porque yo no sé si los infectólogos tienen que ver con casos particulares, sino hay que ver el contexto. Y a propósito del servicio de salud en la República Dominicana, durante muchos años hemos hablado de la medicina preventiva, de la atención primaria, que en la primera juventud mía, ni siquiera suya, eso en los pueblos se suplía con los dispensarios médicos. Había unos dispensarios médicos con posiblemente un pasante, un médico que estaba comenzando, una enfermera, y de ahí te referían a otro lugar. ¿Qué ha pasado con esa atención primaria que también la mencionó el presidente en la semanal? ¿Por qué no hemos logrado tener en el territorio nacional esas unidades que incidirían en un mejor estado de salud pública, de la salud de todos nosotros? Bueno, yo pienso que la salud, que es un bien social, no ha habido ese compromiso de ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta el momento en la República Dominicana. Tampoco ha habido la voluntad política, sabiendo que la atención primaria, ya hace más de 50 años, cerca de 50 años, es en cierto sentido la solución, o por lo menos la propuesta de solución a los problemas de salud. Pero ahí vienen los intereses. Vienen intereses de los diferentes sectores y generalmente esa acción tan importante o esa medida tan importante o ese plan tan importante no lo ejecutan. Porque primero hay que hacer una gran inversión, pero al final la gran inversión sale más barata o menos costosa que lo que se está haciendo ahora, porque ahora lo que tenemos es la medicina curativa, entonces se producen más enfermos y entonces hay que invertir más. Pero con la atención primaria se producen menos enfermos, entonces hay que invertir menos. E inicialmente hay que hacer una gran inversión, obviamente, porque hay que crear la estructura de la misma. Y obviamente hay que hacer para eso se necesita una mayor inversión en salud, porque lo que se invierte en salud no da. Pero lo que se invierte en, que eso parece aquello del 4% que sirvió para la infraestructura, como dicen algunos. Nosotros tenemos instalaciones hospitalarias realmente envidiables. Sí. Muy bien equipadas, con excepción del drama hoy que aparece en el periódico Listín Diario estuve leyendo. Eso es terrible. Entonces, ¿dónde que debemos hacer la inversión? Tenemos construcciones, pero faltarían médicos, faltarían equipos, faltarían esas unidades pequeñas. Sí, la atención primaria no es hospitalaria. Es una estrategia que incluye muchas cosas dentro de ella, obviamente. La atención, que es en las unidades, como su nombre lo dice, de atención primaria, pero es toda una estrategia comunitaria y desde el gobierno que tiene que impactar en la comunidad. Entonces es algo bastante complejo. Y entonces eso requiere de recursos, porque hay que crear una estructura para eso. Obviamente, tiene que ser una estructura funcional,
y que los recursos se inviertan y den resultados, porque no vamos a hacer como educación que tenemos mucho dinero pero no vemos el avance. ¿No? Entonces lo que queremos aquí hacer es algo distinto, porque si vamos a hacer lo mismo, entonces mejor no debemos hacer nada. ¿Qué responsabilidad tiene el Colegio Médico Dominicano en esto que estamos conversando? Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, incluso es parte o debe ser parte de la lucha del Colegio Médico Dominicano. Debe ser parte de la lucha del Colegio Médico Dominicano, que hasta ahora pues no lo ha asumido como debe ser. Porque, por ejemplo, si desde el Colegio Médico se provoca la sensibilización de los sectores sociales, de los sectores pensantes, de los sectores comprometidos, pudiéramos lograr ese avance, porque quien tiene más conciencia sobre la importancia de la atención primaria es precisamente el Colegio Médico Dominicano. Entonces es algo que debe ser parte del plan de trabajo, parte de las propuestas que debe tener el Colegio Médico Dominicano. ¿Los colegiados adoptan las medidas, las disposiciones del colegio? ¿O simplemente hay medidas y si usted quiere las acata? ¿Es libre acatar una decisión del colegio? Sí, generalmente los médicos acatan las resoluciones del colegio, sobre todo porque es parte de una ley. Y entonces los médicos la acatan, sobre todo lo que tiene que ver con las protestas, las demandas y ese tipo de cosas. Mire, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ahora que hacemos ese diagnóstico del sistema de salud, además de hablar del dengue, de brote, de epidemia, pero usted tuvo una experiencia durante mucho tiempo en un hospital público, en un hospital muy importante, y queremos hablar sobre eso, pero Francis dice que debemos hacer una pausa. Continuamos con el doctor Clemente Terrero, el doctor dengue, pero el doctor ha ido más allá. Y gracias a todas las personas que nos solicitaron y nos hicieron las preguntas para que el doctor las respondiera. Yo creo que por lo menos sabemos que sí puede haber un brote cuando hay 5 pacientes. Sí, sí, pero no había ningún caso, sí. Exacto, eso hay que partir de 0 a los 5 pacientes. Exactamente. Lo que pasa que luce sensacionalista. Si, por ejemplo, en el portal de la Z dicen Clemente Terrero dice que hay un brote de dengue, le cierran el portal a don Bienvenido. Ah, no sabía. Digo, no porque eso es alarmista, pero entonces, técnicamente, si en un lugar donde no había dengue y hay 5 casos, hay un brote. Si en un lugar, por ejemplo, aquí en República Dominicana, no había COVID, apareció un caso, es un brote. Eso así lo define la epidemiología y los epidemiólogos. De manera que 5 casos es más que evidente que es un brote. Y antes de ir a... Y decir también que un brote es en una localidad, no sé si lo había dicho ya. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con el COVID ahora en la República Dominicana? Tenemos un taller de medicina preventiva y epidemiología. ¿Cómo podemos calificar lo que está ocurriendo con el COVID? Hay un repunte del COVID en la República Dominicana. La infección, el contagio se ha incrementado, ha aumentado, ha llegado incluso hasta un 14% de contagio. De manera que hay un incremento en el número de casos. Esto se debe precisamente a la nueva variante que está circulando en el país. El virus se recicla y se vive reciclando periódicamente. Y entonces hace cambio y luego entonces incrementa su capacidad de contagio. Es algo verdaderamente ¿Y por qué había fantástico. Algo que se llama como una meseta? ¿Por qué estábamos tranquilos con el COVID y ahora ha pasado esto? Bueno, precisamente porque todavía ya teníamos una cepa o una variante que estaba circulando durante un largo tiempo y vivía infectando a las personas y no tenía esa capacidad de reinfectar, porque ya es una gran parte ya se ha infectado, es decir, no tiene esa capacidad. Ahora, cuando surge una nueva variante que ya burla el sistema de defensa de la persona, entonces
se produce un incremento en el número de casos. Comienzan otra vez a reaparecer los brotes. Entonces, lo que decíamos hace 2 meses posiblemente es que a las consultas de ustedes iba una persona y le decían, mira, tú diste positiva con COVID, pero te ibas tranquila para tu casa. Pero ahora, ¿qué es lo que nos está preocupando? Que hay más personas con esa sintomatología. Y ya lo está diciendo la autoridad y lo están diciendo ustedes. Sí, el Ministerio de Salud Pública lo dijo, que hay un incremento en el número de casos de COVID. Pero esto realmente, aunque el COVID que tenemos ahora no es una enfermedad tan grave, tan peligrosa, que lleve, a los internamientos, en sala, en la unidad de cuidado intensivo, sí hay un incremento del contagio, y esto entonces, hay muchas personas sintomáticas, hay muchas personas que tienen que dejar de ir al trabajo porque están contagiados de COVID, y así sucesivamente. Y obviamente también esto está asociado a las complicaciones que pudieran venir a consecuencia de esa infección respiratoria, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Usted me está leyendo el asunto. Aquí dice, ¿cómo distinguir una infección respiratoria estacional del COVID o de la influenza? La influenza es la que generalmente se presenta de forma estacional. Todos los años. Ah, ok. Estacionales. Okay. Sí, todos los años. Eso sucede sobre todo en los países fríos, en Europa, en Estados Unidos, y esa cosa. Pero también nosotros como país, como diría yo, que estamos por debajo, estamos conectados, digamos yo, de alguna forma, pues también nos afecta. Bueno. Pero así clínicamente es muy difícil uno distinguir un COVID de una influenza o de otra infección. Pero entonces viene la prueba. Es delicado lo que voy a preguntar ahora, o la respuesta. Es importante acudir a las pruebas ahora mismo. Privadas, públicas, ¿qué hacemos? Generalmente las pruebas se indican cuando hay un caso de considerada intensidad clínica y tengo duda. Porque, por ejemplo, una persona que tenga síntomas leves o una fiebre, un malestar, uno puede acudir a antígeno, por ejemplo, que antígeno de virus de la influenza o un antígeno del COVID. Eso se pudiera. Pero hay pruebas que son mucho más costosas, por ejemplo, como panel respiratorio, que incluyen otras cepas de virus que son más costosas. Entonces esas ya, a menos que el paciente no presente alguna intensidad o una complicación o el médico tenga alguna duda, no deben hacerse. Los antígenos, en su momento se pueden hacer como prueba. Antígeno contra el virus de la influenza A y B y antígeno contra el COVID. Ya por lo menos esas dos enfermedades, inicialmente uno podría descartarlas, aunque no siempre que dan negativas, son negativas. Doctor Terrero, pero entonces, ¿por qué estamos asumiendo rebrote? ¿Podemos decir rebrote del COVID? Una reacción, un rebrote se podría decir. Este rebrote de una manera tan normal, y no estamos usando mascarilla, hablar de vacunas no está en la agenda. No, entonces, ¿por qué antes sí y ahora estamos tranquilos? Porque el virus ha cambiado. El virus se ha hecho más benigno. Ya no hay esas personas graves como antes. Prácticamente teníamos el país colapsado y los hospitales llenos, todos. Y las unidades de cuidado intensivo no daban abasto. Pero ya eso no se produce, es un COVID light, lo he dicho otra vez. Como la oposición light. Sí, la oposición pero light. Pero sigue matando el COVID. Rara vez se puede producir un caso. Claro, el que tiene riesgo puede pasarle. Un paciente que tenga una cardiopatía, un hipertenso, un neumópata, que sea falsémico, que tenga alguna inmunosupresión, lo pudiera afectar, pero no tanto como antes, porque esta cepa es menos agresiva, o esta variante es menos agresiva. Por eso lo tomamos así, como también de forma light. Pero entonces uno no acaba de entender el esquema, porque ustedes también dicen que el COVID mata.
y que el COVID tiene consecuencias cerebrales, cognitivas, cardíacas, pulmonales, las personas diabéticas, entonces, explíqueme. Antes sí. ¿Y ahora no? Ahora es menos. No es que no, menos. Ya no tenemos que tener ese temor que teníamos antes, porque uno lo ve. Uno lo ve, que no vemos esos ingresos en los hospitales. Porque la cepa anterior era muy agresiva. Fue algo nuevo. Lo nuevo siempre tiene mucha fuerza, digamos, un carro nuevo, un camión nuevo. Pero ya ese virus ha ido circulando y adaptándose al organismo humano. Eso forma parte de su manera de sobrevivencia, de subsistencia en el organismo humano. La pregunta: ¿por qué hay vacunas contra la influenza y no recomiendan la del COVID? O si se ponen las dos. No hay vacuna contra el COVID ahora mismo en el mercado, ¿verdad? No, porque ya esas vacunas que existían anteriormente contra el COVID, ahora no son funcionales. ¿Por qué? Espérese. No funciona. Porque ya el virus ha cambiado mucho. Y entonces eso es como, por ejemplo, para una pieza de un vehículo de 1970 para ponérsela a otro vehículo del 2000, por ejemplo, 24. O sea, han cambiado completamente. Por eso las vacunas del COVID ya no son funcionales. La de la influenza también es igual. Yo estoy más confundida. La de la influenza, la que se usó para el año pasado, no se puede usar cada año, me dice. Exactamente, no se puede usar este año porque el virus también muta. ¿Usted cree, pero estas son preguntas que uno quiere que le digan que sí, ¿usted cree que manteniendo un estado de salud óptima, alimentándose bien, descansando, caminando, haciendo ejercicio, evitamos el drama de las consecuencias de uno de esos virus? Claro, el organismo está en mejores condiciones de manejar esas infecciones, cualquiera que sea, porque el organismo está hecho para defenderse. Entonces, si nosotros fortalecemos los mecanismos de defensa, el sistema de defensa, pues mejor manejamos las infecciones. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Porque usted vino como emergencia, el público necesitaba saber qué hacemos, porque ya nos han dicho que hay COVID, que hay influenza y que está el dengue. Entonces, que vamos a teorizar y a decir, bueno, yo tengo una buena salud, yo me alimento bien, no me va a pasar nada. No, porque uno no puede descuidarse. No hay que cuidarse siempre. Háblenos de los contagios, que ahora hay pánico, personas que no quieren. Este sitio podría ser, antes era un sitio de contaminación absoluta. Sí. Una cabina de radio. Sí, claro. Aquí venimos, mantenemos la distancia, a veces nos ponemos mascarilla, pero entonces es asumir que eso existe y ya. Eso existe. Y las personas que tienen riesgo, sobre todo las que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave porque tiene una enfermedad de base, una enfermedad crónica, en eso sí deben mantenerse o tener el mayor cuidado. Claro, toda la población en sentido general, si uno no quiere que se le pegue una gripe, debe tener un distanciamiento para que no se le pegue, porque mal o bien eso provoca síntomas y malestar y nadie quiere sentirse mal. Uno quisiera estar siempre bien. ¿Qué hace un médico en esta situación? ¿Qué usted hace en su consulta? ¿Está agresivo el público? Sí, como médico yo no tomo, por ejemplo, en este caso muchas medidas porque siempre vivo expuesto. ¿Usted está vacunado con los pacientes? Y yo me vacuno con los pacientes porque, por ejemplo, la enfermedad no... Bueno, yo pienso que tengo un buen estado de salud porque me alimento bien, hago ejercicio y esa cosa. Entonces, eso en sí es una fortaleza. Y yo veo los niños, por ejemplo, los mismos niños con COVID, los veo sin mascarilla. Porque exacto, la enfermedad general, y no sé si me he contagiado, no me ha producido, no he tenido ningún síntoma.
o tal vez alguna, qué sé yo, manifestación leve, pero no tengo la idea o la seguridad de que me haya contagiado. Dígame algo. Bueno, aquí están diciendo hasta en los laboratorios actualmente ni siquiera las personas están usando mascarilla. No, es que eso no puede, ya no podemos volver al pasado. Eso no es bueno, volver al pasado. No se ponga a hacer política, doctor, ¿eh? Que a usted le fue mal. No se ponga. No puedo volver así a medida que ya se tomaron antes, ya la superamos hace mucho tiempo gracias al papel que hicimos todos. El mismo país, la misma persona, cada quien jugó su rol para que salir de esta gran epidemia de COVID en la República Dominicana. ¿Por qué dicen que a los más jóvenes le afecta la influenza más que a las personas con más edad? Todos estamos puestos. Cuando llega un nuevo virus, todos estamos puestos. Tal vez por el problema de inmunológico que pueda tener la falta de exposición al virus, ¿verdad? O a esos virus, y eso pues si uno no se expone a un virus, pues tiene mayor riesgo de que ese virus lo infecte, ¿verdad? Entonces eso puede ser. ¿Por qué? Porque las personas no han desarrollado ninguna inmunidad, tal vez haya algún tipo de inmunidad de entrenamiento del organismo para manejar la infección por ese virus o una variante. Todas esas cosas pueden ayudar. Doctor, y aparte de toda esta charla de infectología, y que perdimos el pánico conforme a lo que usted ha dicho, no debemos tener miedo. Aparte de eso, dice un oyente muy prestigioso que usted quiere dirigir el Colegio Médico Dominicano, pero no hay ahora mismo elecciones en el Colegio Médico. No hay elecciones. Y entonces eso es una falacia. No es una falacia, es una realidad. Tengo aspiraciones a dirigir el Colegio Médico Dominicano, pero las elecciones no son este año, son el año que viene. Sin embargo, nosotros nos estamos preparando, estamos haciendo el trabajo, porque con el apoyo de la mayoría de los médicos de la República Dominicana, vamos a ganar la presidencia del Colegio Médico para hacer grandes transformaciones. Es cierto que los profesionales de la medicina en el país se han desensibilizado, si vale el término. Siempre se ha hablado de la humanización de la salud. Creo que por ahí es que va el tema. Ha sido una preocupación en el mismo colegio médico y a veces también desde las mismas instituciones públicas. Es algo complejo que hay que trabajar día a día. A veces el dinero se pone en primer lugar, pero los médicos de la República Dominicana hacen su trabajo. Creo que hasta ahora lo hemos hecho bastante bien. Y pudiera surgir uno que otro médico que sea insensible, pero la generalidad de los médicos de la República Dominicana es bastante sensible y muy humano. ¿Qué pasa con las escuelas de medicina en la República Dominicana? ¿Han dejado de formar ese personaje que era una especie de sacerdote de antes, porque también los sacerdotes cambiaron muchísimo? Entonces, ¿el problema ha estado en la formación? No se puede quitar la formación como un factor causal, pero la sociedad misma. Es la sociedad que estamos viviendo, el tipo de sociedad que vivimos. Una sociedad donde el dinero es lo primero, donde queremos tener un estilo de vida, unas condiciones de vida que llevan a que la gente haga cosas inapropiadas, indebidas. Bueno, de ejemplo, estamos llenos en el país. Y esos son los principales factores que hacen que una persona no sea tan sensible o no sea tan humana. Uh-huh. Y por eso hemos abogado siempre porque los médicos de la República Dominicana, que hasta ahora lo demostraron, por ejemplo, lo demostramos en la epidemia, somos bastante sensibilizados, somos bastante sensibles y muy humanos. Esperamos que esto no cambie y que además en aquellos casos que se salen de ese patrón,
pues se puedan entrar, se puedan recuperar y puedan entender de que el médico en sí tiene una labor social muy importante y una labor humana muy importante, y que eso está por encima y primero que el dinero. Volvamos al final, nos quedan pocos minutos, con la diferencia entre estructuras hospitalarias, edificaciones y el personal que va ahí y el cuidado. Con esa denuncia que aparece hoy en el periódico Listín Diario, que podemos extenderla a otras instalaciones hospitalarias, clínicas en la República Dominicana. ¿Qué hacer? ¿Por qué se dejó perder una inversión de esa magnitud en esa ciudad sanitaria, doctor? Bueno, es bastante difícil la respuesta. Tal vez no fue parte o no lo consideró el gobierno actual, porque son dos gobiernos distintos. El otro anterior vio eso como una gran aporte en la salud, y tal vez este gobierno ve que deben hacerse, o esos recursos deben dirigirse por otro lado, porque en realidad ese hospital es un mega hospital, lo más grande que hay incluso en gran parte de Latinoamérica. Pero el presidente inauguró una parte. Exacto. Y entonces reconoció la iniciativa pasada. Entonces, ¿qué pasa? Eso necesita de muchos recursos, de una gran cantidad de recursos. Entonces, con la inversión que hay en salud, habrá que aumentar, incrementar, o sacar una partida particular para eso. De todas formas, yo pienso que ese es un proyecto que se le debió haber dado continuidad, toda vez, o se le debe dar continuidad, todavía estamos a tiempo, toda vez de que es un proyecto del Estado dominicano, no es un proyecto privado, sino que es un proyecto del Estado dominicano, y en base a eso entonces yo considero que sí, que hay que darle continuidad, porque ya se ha hecho una inversión, y entonces si se pierde esa inversión es peor que lo que podamos invertir en el proyecto. Es un proyecto bastante importante, tiene que ver con mejorar la calidad de atención, por lo menos en ese nivel, en el tercer nivel de atención más que todo, y también un hospital que puede servir mucho para el entrenamiento y para reforzar la academia en la República Dominicana. Doctor Clemente Terrero, muchísimas gracias. Entonces, una última advertencia para el país y el mundo. ¿Nos ponemos mascarilla o no nos ponemos mascarilla? No debe usarse mascarilla. Las personas que están enfermas, que ya sí tienen el virus, deben usar mascarilla para que no infecten a los otros. Después, para yo no infectarme, ¿me la debo poner? Distanciamiento. Muchísimas gracias, doctor Clemente Terrero. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, que es el gobierno de la tarde. Y mañana será otro día aquí en Esperando el Gobierno. Hasta mañana.